Bienvenidos a este octavo episodio de Desierto del Podcast. Así es. El podcast más fresco del condado, Jaciel. Del condado, sí. Tenemos excelente. un diploma que lo avala. Claro, no lo hemos traído, pero pronto aquí lo van a tener. Lo vamos a enmarcar. Sí, van a enmarcar todo el rollo. El día de hoy traemos un tema muy picante, muy interesante. Interesante. Porque lo relacionamos con algo que consumimos mucho, que son las peleas de... que te refieres a la Biblia. Bueno, porque lo relacionamos con algo que consumimos mucho. Exactamente. ¿No? Porque relacionar cualquier cosa con la Biblia es nuestra pasión. Esa es nuestra pasión. Es nuestro don. Como te decía. Pero, ¿cómo estás, Jaciel? Gracias, estoy muy bien. Yo creí que ya vamos a empezar fuerte. Creo que a nadie le interesa cómo me llamo. Vamos a empezar. No te quedas, gracias, Ari. Pues estoy muy bien, fíjate un poquito. Me paso de fresco. Hoy nos pasamos de frescura, ¿verdad? Parece que estamos sudados, pero no, es la frescura, es el Espíritu Santo, es la noción del Espíritu. Amén, a ver. Pero sí, ¿cómo estás tú, Eric? ¿Cómo estás? Bien. Excelente, excelente. No, Tony, pero yo estoy muy emocionado por lo que tú decías, que es un tema que conocemos, que somos muy afines, y como tú decías, pues, es que sí debe ser un cristiano, tratar de que todo enfocarlo a la vida espiritual, sea Batman, como fue en el episodio pasado, Black Mirror, una serie X, no hay que, sino que una serie que pues nada que ver con la Biblia. Del montón, sí. Ajá, exactamente, y traerla al ámbito espiritual. Pero dinos, Ari, dinos de qué va este episodio, coméntanos, tráelo aquí a la mesa del debate. Bueno, haz de cuenta que... Bien, tranquilo. Haz de cuenta que, pues, como ya se mencionó anteriormente, a ti y a mí nos gusta consumir esas peleas de artes marciales mixtas. Así es. De UFC. Entonces, como cristianos, se nos hizo muy curioso, notamos que la preparación de un deportista en este ámbito, también durante la pelea, es muy parecida a la de un cristiano, a la preparación de un cristiano para una batalla espiritual. Exactamente. Fíjate, para empezar, es cierto que lo que dices, ¿verdad? De que a nosotros nos gusta mucho ver esas peleas de las artes marciales mixtas, de la UFC, conocer ahí qué rollo que va a pasar con el Jorge Masvidal, que todo ese rollo, ¿verdad? Nos encanta ver eso. No somos violentos, hermanos, no. O sea, no somos violentos en el sentido físico contra una persona, pero somos violentos en el espíritu para ganarnos el cielo. Entonces, como tú lo decías, podemos ver una analogía de cómo es la pelea, de cómo es la vida de un atleta de artes marciales mixtas, de un peleador, y llevarla al ámbito espiritual de cómo debemos ser. Y mientras yo investigaba sobre, ¿qué relación puede haber entre artes marciales, entre UFC y la vida espiritual? Y el apóstol Pablo es uno de los primeros o de los contaditos que habla de ser como un atleta en el sentido espiritual. Pero vamos a darle eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo desarrollamos este tema, porque la verdad es que vamos a ver qué tal. A mí me gusta, pero vamos a ver. Bueno, al igual que los luchadores de la UFC, al igual que esos deportistas, nosotros también estamos en una pelea. Así es. Solo que pues no es una pelea física, no se vaya a agarrar con su vecino. No lo hagas. Estamos en una pelea espiritual. Así es. ¿Verdad? Esta pelea se lleva a cabo en la mente. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dale. Dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y asimismo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Así dice es. Pensamiento, dice argumento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está aquí, in the mind, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿algo que quieres agregar? Sí, o sea, como tú lo comentabas, ¿verdad? Todo esto se lleva a cabo, es una pelea interna incluso, o sea, que mucha gente no se puede dar cuenta, incluso tú puedes estar batallando en el espíritu, vaya, y la gente que está a tu alrededor ni siquiera se da cuenta que está haciendo esa pelea interna, ¿verdad? Pablo nos dice en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 9, en los últimos versículos del capítulo 25, 26 y 27, nos habla de que seamos como un atleta. ¿Qué hace un atleta? Pues, ¿qué hace a un atleta ser un atleta? Que para empezar se limita de cosas, ¿verdad? Para empezar cuida su cuerpo de lo que come y todo ese rollo, pero sobre todo lucha en una carrera, pues es lo que decía Pablo, que un corredor trata de llegar a esa carrera, todo por esa carrera. Nosotros así mismo tenemos que hacer eso mismo, buscar ganar esa carrera, que es la carrera espiritual, y sobre todo someter nuestra carne. El mismo Pablo dice, lucho con mi carne, golpeo mi carne para someterla en el espíritu. No literal de que, me pego, no, sino que literal se da golpes espirituales en el sentido de que no voy a tomar esa cerveza, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, para proteger el espíritu. Entonces hay que ser disciplinados como un atleta, vaya. Me encanta esa analogía que hace Pablo.
Pero continuamos, hermano. Sí. Veíamos que, bueno, al principio decíamos que es una batalla que se hace en la mente, ¿verdad? Y que 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 nos dice que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiere decir esto que los pensamientos son muy importantes. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la mente es el precursor de todos los actos. Antes de que un acto sea un acto, ¿verdad? O una actividad, tienes que haberlo pensado. Exactamente. Romanos 8:5 nos dice que los que son de la carne piensan cosas de la carne. En cambio, los que somos del espíritu, pensamos cosas de... Todo lo relacionamos. ¿Sabes? ¡Wow! Sí, algo que quieras agregar respecto a los pensamientos, ¿verdad? A la importancia de esto. Sí, verás, para empezar, quiero comentarle a todos aquellos que nos están viendo que para realizar estos temas de los cuales estamos haciendo, elegimos un tema. Ari, mi compañero, va y lo analiza y trae sus puntos, y yo traigo unos puntos totalmente diferentes o pueden concordar. Y me cae bien esto porque justamente los dos tenemos ese punto. Él habla de la mente, yo hablo del mindset o el estado mental que tiene un luchador o un peleador. Es que me mucha risa que él habla de la mente y yo hablo del mindset. O sea, hasta lo que ves es que hablamos de lo mismo, del estado mental, de que la pelea se lidia en la mente, vaya, y cómo esta puede afectar a un peleador en su rendimiento, ¿verdad? Pues yo veía a este peleador Mike Tyson, que es uno de los grandes peleadores, boxeadores, vaya, y decía que cuando él entraba al ring, le preguntaban, oye, ¿no te da miedo? Y nada, dice, me estoy muriendo de miedo, pero cuando entro al ring tengo que cambiar mi mentalidad, no puedo estar pensando en que me va a ganar o que voy a perder, sino que al contrario, tengo que fortalecerme, ¿verdad? Y tú decías, primero te lo pensamos, después lo hacemos, y todos tenemos pensamientos, ¿verdad? Los que están en la carne piensan en la carne, los que estamos en el espíritu pensamos en el espíritu, pero lo que voy es que cuando uno piensa en espiritualmente relacionado con Cristo, la palabra, etcétera, uno tiende a ver los problemas de manera diferente. Uno tiende a resolver esas luchas de manera diferente. A lo mejor alguien que no es cristiano puede resolver un problema de que mi mujer me abandonó y se suicida. El gran ejemplo puede ser Judas, que él se dio cuenta que la regó y va y se suicida. Y un cristiano como Pablo cambia esa mentalidad y se da cuenta de que Jesús perdona y se dirige a él, ¿verdad? Entonces los pensamientos son importantes. ¿Hay algo más que quieras agregar referente al... Respecto a los pensamientos, bueno, metiéndonos un poquito más con nuestro enemigo, con ese adversario, Satanás, Satan, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Exactamente. ¿Verdad? Satanás conoce nuestras debilidades, así es, conoce nuestras inseguridades, conoce lo que nos molesta, lo que nos irrita, ¿verdad? Él lanza esos pensamientos, sazona nuestra mente con esos pensamientos malos. Entonces por eso es importante ocuparse de las cosas del espíritu, ¿no? Decimos que el hombre espiritual se ocupa de las cosas del espíritu. Entonces por eso es importante relacionar todo con la palabra, ¿verdad? Leer la palabra, que por eso tanta insistencia de los pastores, de los hermanos, de apréndete los textos. Exactamente, porque eso al final lo que te trae en la mente, ¿verdad? Y otro punto que traigo aquí a la mesa del debate es qué similitudes tangibles podemos ver entre un peleador físico y un peleador espiritual. Uno de los similitudes es que el atleta, el peleador, se alimenta, su alimentación tiene que ser perfecta para los objetivos, ¿verdad? Nosotros que veíamos a los peleadores del UFC, vemos que sus dietas son de que si tienen que subir de peso, pues tienen que ver qué cosas comer, tienen que bajar, que usualmente es eso, bajar de peso para la división, pues tienen que comer así, ¿verdad? Y en la vida espiritual, el alimento para un cristiano, para un guerrero, para un luchador de Cristo, es la palabra, y como tú lo dices, por eso la insistencia de los pastores de que hay que leer la Biblia, hay que esto, porque es alimentar a tu cuerpo, es alimentar a esos músculos espirituales para el momento de la pelea, tener la energía, tener la fuerza y la seguridad de que, oye, estoy bien alimentado, ¿sabes? Voy a guerrear, ¿verdad? No sé qué puedes decir referente a algún otro aspecto que tenga los peleadores y los peleadores espirituales, vaya. Así que te venga a la mente. Bueno, algo que decíamos acerca de nuestro enemigo es Satanás, ¿verdad? Que él gradualmente, poquito a poquito, va metiendo pensamientos, ¿no? Él es muy, muy paciente, ¿sabes? Él no espera derribarte en el primer round, ¿sabes? Él se va a esperar y así, no sé, digamos que hay 10 rounds, él se va a esperar y a él no le importa si te caes en el 10º round, tú te vas a caer, ¿verdad? Yo lo asociaba con un peleador llamado Nate Diaz, ¿verdad? Hay un chiste en internet que dice que los hermanos Díaz no pierden la pelea, sino que simplemente se quedan en rounds. Exactamente. Si
alguien no conoce mucho de la UFC, pues los hermanos Díaz aguantan, ¿no? Son como Rocky, o sea, es el quinto round y él sigue todo ensangrentado, pero sigue de pie, sí, ¿sabes? Entonces, de igual manera, Satanás poquito a poquito nos va bombardeando, ¿no? Su punto fuerte es la paciencia, ¿no? Exactamente. Por ejemplo... hay un libro llamado El campo de batalla de la mente. Dale. Que dice que Satanás forma fortalezas en nuestra mente, ¿no? Que con un pensamiento pone un ladrillito, luego pone otro, de tal manera que son fortalezas y ya no fácilmente se derriban, ¿no? Por ejemplo, vemos a tantas personas que se suicidan, a tantas personas que matan, entonces como que uno dice, ¿cómo es que llegó a hacer eso? Bueno, lo que pasa es que Satanás ya viene desde 100 rounds antes metiéndole un golpe, metiéndole cositas, de tal forma que para cuando se da cuenta ya es exactamente, ya es algo que, wow, es una fortaleza. Exactamente, es una fortaleza. Y es cierto lo que dices, vaya, me encantó esa analogía que hiciste con Nate Díaz y Satanás, vaya. Pero es que es cierto, o sea, los hermanos Díaz son de que los golpeas y los monos no se tiran, o sea, no se caen. El doctor tiene que parar la pelea. Exactamente, es como de, ya párale. Y hasta los Díaz son como de que el mero último es como de, y ganan ¿qué? Wow. Exactamente, pero es eso, como tú lo dijiste, la mayor virtud de Satanás es que es paciente. Y eso es lo que nosotros no sabemos, de que nosotros creemos que, lo que se llegó con un pensamiento de que mira una monedita, y tú, monedita, yo, la verdad, y es un pensamiento que dices tú, pues X, y a lo mejor y terminas de cleptómano después, ¿verdad? Pero lo que voy es, ¿cómo inicia Satanás haciendo mira esto, mira que sí, un golpecito, mira, un puchecito, exactamente, y se transforma y de repente está todo noqueado acá, eso, la verdad, es increíble. Otra cosa que yo encontré en similitud con el peleador físico y el peleador espiritual es el entrenamiento y el estudio, porque ambos sabemos que los peleadores se tienen que preparar para estar bien físicamente, hay que hacer ejercicio y estudiar al oponente contra el que se van a enfrentar. Y como tú lo decías, nosotros muchas veces no tenemos consciente de que Satanás es un adversario fuerte, o sea, es alguien que conoce la palabra, es alguien que conoce nuestras debilidades, que conoce de qué flaqueamos y qué nos gusta sobre todo. Entonces, como buen cristiano debemos de estar prestos y velad y orad, como dice la palabra, porque nuestro adversario, el diablo, está rondándolo, o sea, él siempre va a estar viendo, siempre está listo para pelear. El problema es que nosotros muchas veces no estamos listos para hacerle frente a esa pelea. No sé quién puede decirle frente a eso, al hecho de velar y orar, de estar prestos y atentos con lo que hay que... Pues sí, es importante estar, dice la Biblia que Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto. Así es. ¿Verdad? Pero ahí en el desierto no estaba así nada más, o una palmerita, no, él estaba ayunando, ¿verdad? Sí, estaba orando, estaba así, y cuando, pues a lo mejor cuando menos se esperó, a lo mejor cuando más hambre tenía, vino Satanás y, dile a esas piedras que se convierten en pan. Exactamente. Entonces es importante estar ayunando, estar orando, estar velando, no estar nada más así como que... Sí, ya soy cristiano, todo va a salir bien, ¿sabes? Porque pues... el que más hambre tengas va a venir Satanás. Exactamente. Y otro punto que traigo es que los peleadores se limitan. ¿A qué me refiero? Antes de una pelea un peleador nunca va a andar de fiesta. Antes de la pelea un peleador nunca va a andar de que vamos a comer 5 hamburguesas. O sea, no, porque les va a dar la indigestión, el patatús a la mera hora de la pelea. Entonces lo que quiero decir es que un peleador espiritual debe limitarse de cosas muchas veces. Como dice la palabra, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, porque todo podemos hacerlo, pero no todo edifica. ¿Sí me explico? A lo mejor esa canción, esa música que estés escuchando que no alimenta tu alma y fortalece tu espíritu, puede ser ese pequeño pensamiento, ese pequeño jab que te da Satanás y con el que vas a empezar a hacer y pensar cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí me explico? Hoy en día está mucho de moda el reggaetón y todo el rollo de que ¿sabes? De Bad Bunny, J Balvin, ¿verdad? Que esperemos en Dios algún día sean cambiados, transformados. Un día estar en este podcast contando sus Exactamente. Nosotros somos a veces como esos Nate Díaz que sabes de poquito en poquito, ¿sabes? Pero sí, vemos que las letras de esa música, que puedes decir, oye, pues que me gusta el ritmo, pero la letra de esa música muchas veces son, no muchas veces, sino que la mayoría de las veces son pensamientos o letras sexuales que aunque tú no lo creas, de repente tú estás pensando cosas que haces, caray, ¿qué estoy pensando? Si no estás así normal y de repente estás cantando la letra y caray, iba a decir esta palabrota de tal canción de J Balvin. Exactamente, o sea, hay que tener cuidado y tratar de limitarnos como buenos atletas, porque los atletas tienen que ser así, de que tú ves a un corredor olímpico y ellos no son como que, mientras todos estaban de fiesta,
él tenía que irse a dormir temprano porque si no rinden del entrenamiento va a perder, ¿sabes? ¿Explico? Es igual nosotros tenemos que ponernos esos límites, dejar de comer esas cosas o de consumir ciertas cosas que no alimentan el espíritu y empezar a alimentarlo con palabra, con oración, con ayuno, como decía Saringo. Pero no sé, ¿algún otro punto que quieras mencionar o algo que traiga referente a la UFC, a la Spiritual Life? A los guamazos. A los guapazos. Nuestras armas, ¿verdad? Sí. Que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Exactamente. ¿Verdad? Entonces nuestras armas son espirituales. Amén. ¿Verdad? El apóstol Pablo escribió que tenemos las armas necesarias para vencer a nuestro adversario. Así es. ¿Verdad? De hecho, la Biblia dice que vestidos de toda la armadura de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, tenemos, con la ayuda de Jesús podemos vencer a Satanás. Algo que me encanta es como que al leer las tentaciones de Jesús se me hace como que un tutorial de cómo vencer a Satanás. Una guía, ¿no? Así como que, mira, puede que pase así o va a pasarte así, pero... Si te dice sí, tú sabes. Sí, exactamente. Literal, es un estudio antes de una pelea. Es literal, vimos cómo peleó el diablo contra Jesucristo. Y es como que, ok, ahora tú tienes que ver la pelea y analizarla, a ver qué pasó, cómo pasó, qué hizo, qué no hizo, cuándo se agachó, cuándo hizo esto, cuándo reaccionó, cómo reaccionó, ¿verdad? Algo que de hecho tú me mandaste una entrevista con Jorge Masvidal, que es un peleador del UFC cubano, ¿verdad? Y vemos que él tiene el récord de knockout más corto, ¿verdad? Más rápido, exactamente. Y le preguntaban, oye, ¿tú estudiaste ese golpe que diste, que fue un golpe, para empezar, único, de que nadie se lo esperaba cómo lo iba a hacer? Lo dio con la rodilla y noqueó al otro contrincante, con la rodilla en la cabeza, es como, ¿what? Sí, exactamente, pero iniciando la pelea, y sí te sorprende, pero me sorprendió más la respuesta. Yo creí que había sido como chiripa, así explico, de que, pues, sabes, eres peleador, te sale, ¿verdad? Y no, lo que dice es que él estudió a su contrincante y dijo, ok, este tipo es luchador y se va a agachar para tumbarme, entonces yo tengo que reaccionar con la rodilla, solo tengo que provocarlo. Entonces, así mismo tiene que ser el mundo espiritual o el guerrero espiritual, de que cómo actúa Satanás, cómo lo hace y para dónde se dirige. ¿Por qué? Porque Satanás es bien astuto. Bien dice la palabra que es como una serpiente, o sea, es una serpiente que astuto, sigiloso, que se mete donde sea y de repente ya no sabes ni qué rollo, ¿verdad? Hay que estar bien prestos y estudiar a nuestro oponente como lo hizo. Y como tú dices, ya nos dejó el manual, ya nos dejó la guía para decir, ok, va a pasar así, tenemos que hacer así, ¿verdad? ¿Y cuál sería, por así decirlo, que podrías, qué guía, o sea, qué pensamiento o punto clave de esa guerra que tuvo Jesús contra Satanás podrías destacar en plan punto práctico para la gente que nos está escuchando? ¿Sí me explico? En ese versículo que se nos dice, que se nos muestra la armadura del cristiano, dice que tenemos la espada del Espíritu. Amén. Que es la palabra. Y si tú lees las tentaciones de Jesús, te darás cuenta de que Jesús no le dijo, dice el dicho tal, o el pastor Graham dijo tal. No, le respondió, dice la palabra, ¿verdad? Escrito está. Que por eso Satanás es como que, digamos, canijo, ¿no? Porque él también conoce la palabra, le respondió con la palabra, ¿verdad? Pero pues la torció. Entonces, si no te vas a vestir en la armadura de cristiano, en plan el yelmo, la coraza, pues de perdido agarra la espada, ¿verdad? Exactamente, mínimo, aprende a pelear con la espadita. Me acuerdo que una vez el pastor dijo, estaba predicando justamente la armadura del cristiano, y digo, pues si no te vas a poder nada, de perdido es el escudo, ingrato, el escudo de la fe. Mínimo para cubrirte. Entonces, por eso también es importante memorizar la palabra. Exactamente, como decíamos, es el alimento del alma. Imagínate qué le pasaría a, yo qué sé, Dwayne Johnson en la roca si una pelea, que ya ves que antes era peleador de la WWE, pues no comiera. Imagínate como que así es, como qué le pasaría a Nate Diaz si no se alimenta. El mono es vegetariano, si no me equivoco, o vegano, no recuerdo. Imagínate que de repente no come y va a la pelea, pues no, así explico, se la van a tumbar luego. Y al siguiente punto es que yo quiero traer a la mesa aquí, es qué pasa, o que ya estamos peleando y sabemos que nuestro adversario es Satanás, y que estudiarlo, alimentarnos de la palabra, y que nos va a atacar, y nos va a atacar duro, y es paciente sobre todo. Pero qué pasa cuando perdemos, qué pasa cuando nos caemos y nos noqueó, qué pasa cuando ya estamos en la lona, qué pasa en ese momento, Ari. ¿Qué me puedes decir referente a perder ese round, a perder esa pelea? ¿Qué pasa? Bueno, si perdiste, bienvenido al club. Todos hemos perdido alguna vez. Pregúntale a Pedro, pregúntale a Judas, pregúntale a quien quieras, te dirá. Pregúntale a tu pastor y él te dirá que, pues, porque pues, nada es perfecto, ¿verdad? Aquí lo importante es aferrarse a Dios, ¿verdad? Hay un versículo que me gusta mucho que dijo Jesús,
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta que el amor de Jesús es incondicional, ¿sabes? No es como que voy a estar contigo todos los días si no pecaste, o si fuiste a la iglesia hoy, o si te bañaste, ¿sabes? No, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, aférrate a Jesús, no seas como Judas que pasó tanto tiempo con Jesús y a la mera hora del pecado se apartó, ¿verdad? Y se suicidó, sino sé más bien como Pedro que se aferró a Jesús. Entonces, sí, fíjate, un ejemplo no bíblico que traigo de la UFC es un peleador, de hecho es campeón, yo no recuerdo el pesaje en el que es campeón, pero es Israel Adesanya, que pues lo conoces, ese morenito de fuego, ¿verdad? Que él iba invicto y pierde una pelea, ¿verdad? Y vemos su mentalidad de que mucha gente o muchos expertos en peleas saben que cuando un peleador invicto pierde, su siguiente pelea probablemente también la pierda. ¿Por qué? Porque psicológicamente no se acaba de recuperar de la pérdida que acaba de tener, exactamente, de la pelea que acaba de perder. Pero vemos la mentalidad de este peleador que es de, pues perdí, ¿qué aprendí? Pues aprendí que tengo que ser mejor en los derribos, que tengo que ser mejor esquivando, que tengo que mejorar mi forma en el suelo, ¿sí me explico? Entonces, y por el contrario tenemos otro peleador que es Paulo Costa, que peleó también con Adesanya y perdió Paulo Costa, ¿verdad? Este otro peleador, y él en lugar de tomarla por ese lado de que a ver, ¿qué aprendí? ¿Qué fallé? ¿Qué mejorar? Y cómo pues ganarle después, lo toma excusándose, diciendo, no, es que yo una noche anterior tomé vino y andaba un poco crudo, no, es que me dolía la pierna, no, es que lo otro, ¿verdad? Y muchas veces así somos nosotros. A veces nos excusamos y decimos como que no, es que perdí por esto, no, es que yo soy bien malo, no, es que Jesús no me va a perdonar, no, es que lo otro, ¿verdad? Como Judas, que en lugar de pensar, oye, Jesús es amor, me va a perdonar incluso lo malo que haya hecho, va y se esconde y dice, no, o sea, no merezco el perdón, ¿sí me explico? O sea, se excusa en cosas que puestas por Satanás más que nada para derrumbarte y tenerte ahí en el suelo, vaya. Algo que me encanta de la palabra es que te dice que 7 veces caerá el justo, pero aún 7 veces será levantado. Eso me encanta porque nos está diciendo de que no nos está diciendo que no te vas a caer, sino al contrario, de que te vas a caer. Y no te vas a caer una ni dos, sino de que hasta 7 veces te vas a caer, o sea, vas a terminar en el suelo, pero aún 7 veces Jehová estará ahí para levantarte, Jesús estará ahí para fortalecerte y decirte, al siguiente round, hijo, vamos a darle, prepárese. Exactamente, entonces me encanta esa mentalidad que tenía estos peleadores físicos que es Israel Adesanya y Pablo Costa, estos ejemplos que di, pero espiritualmente tenemos a personajes como Saúl que se dejaron rendir por el pecado. Ya ves que Saúl ofreció un holocausto y pues él no le correspondía porque él era el rey. Y en lugar de decir, Samuel, pues la regué, ¿verdad? Decirle al profeta, la regué, dame chance, o mira, la verdad, arrepentirse de corazón y aprender de su error. No, dijo que no, es que yo estaba muy tarde y pues tenía que hacerlo, se excusa, ¿verdad? Y pues por otro lado tenemos a Pablo, que en su error, que era perseguir a los cristianos, que era perseguir a todos aquellos que creían conforme a Jesús, y pues los traía a la cárcel, ¿verdad? Es confrontado por Cristo y es ahí cuando él dice, ¿sabes qué? Sí estoy mal. O sea, reconoce su error y cambia. Pienso que es lo que debemos hacer cuando caemos al suelo, reconocer en qué fallamos, aferrarnos a Cristo, que es el que nos va a levantar, y procurar de que, ok, ya sé que en esto soy débil, ahora tengo que aprender y alimentarme y estudiar para no volver a caer en lo mismo. Tú mencionabas que es importante reconocer, ¿verdad? Así Es importante reconocer que somos pecadores y que con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias armas no vamos a ganar. Así es. Decíamos que en la Biblia se nos dice que tenemos armas espirituales. Amén. Dios, nuestro coach, ¿verdad? Nos va a entrenar, nos va a dar esas armas necesarias para vencer a Satanás, ¿verdad? Seguramente ningún peleador de la UFC podría ser tan bueno si no le hiciera caso a su coach. Entonces, si estuviera en su esquina y le diría, hey, pues dale por abajo, ¿no? Porque pues el coach ve cosas que a lo mejor el peleador no está viendo. Entonces, dale por abajo, o túmbalo, o cosas así, y no lo escuchara, ¿verdad? Entonces es importante reconocer que pues el coach, ¿no? Por así decirlo, sabe más que tú y darle con las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Así es, y como tú decías, nuestro coach, nuestro entrenador, es al final Dios, ¿verdad? Pero ¿quién es el representante de Dios en la tierra? Un pastor, tu líder espiritual de jóvenes, a lo mejor que tengas. O sea, ellos pueden guiarte en la manera que tú dices, oye, yo estoy fallando con, yo qué sé, pornografía, o estoy fallando con, yo qué sé,
robo o lo que sea, ¿verdad? Drogas, alcohol, lo que tú quieras. Pecado aquí. Exactamente, inserte pecado. Entonces tú puedes tomar consejo del pastor, tomar consejo de ese guía espiritual, no de cualquier persona, porque de repente alguien te va a decir... Por ejemplo, tenemos un ejemplo bíblico, Robam, que tenía a los consejeros de su papá, que habían escuchado la sabiduría de Salomón, y en vez de hacerle caso a ellos, le hizo caso a los que se habían creado con él. Exactamente, que eran de su generación, y pues qué va a pensar. Spoiler, se dividió la nación. Se lo abandonaron, de hecho. Exactamente, pero entonces sí, tienes que verificar quién es tu entrenador, quién es la persona que te está guiando en esa pelea, porque a lo mejor tú eres nuevo, a lo mejor vas iniciando, a lo mejor no, a lo mejor tú estás peleando y no sabes por dónde, ¿sí me explico? O sea, de que no sé, tienes un problema, estás bateando con cualquier pecado que tú quieras, ¿verdad? Y necesitas que alguien te guíe. Entonces es en ese momento cuando tienes que acudir a tu pastor y corroborar con la palabra, ¿sí me explico? No porque es el pastor significa que está correcto. Recordemos que él es una persona humana, un ser humano que también falla, que también tiene errores, que también pelea y también se cae. ¿Sí me explico? Entonces siempre nuestra base debe ser la palabra, que es el alimento, y checar ahí, a ver, ¿qué rollo? Ok, estoy metiendo la pata con esto, ok, checar qué rollo, ponerse cuentas con Dios, y Dios nos va a decir, dele hijo, dele al costal que la siguiente pelea va a estar mejor. ¿Sí me explico? Una vez escuché por ahí un dicho que dice, le decían a un peleador, no es cuántas veces golpeas la lona, sino es cuántas veces te levantas, porque te vas a quedar muchas veces, como decíamos, pero lo importante es que te vuelvas a levantar y a seguir peleando. Y al final, lo que podemos concluir es que en Cristo somos más que vencedores, como tú le decías. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces no hay pecado, no hay vicio, no hay nada de lo que esté a tu alrededor que pueda doblegarte si tú te aferras a la palabra. Si tú no conoces esa palabra, pues ¿cómo te vas a aferrar? ¿Sí me explico? O sea, si tú no te has alimentado, pues ¿cómo vas a luchar? ¿Cómo vas a tener esas fuerzas para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado y ver lo que hacen los atletas, ¿sí me explico? Vernos reflejados físicamente pero espiritualmente en lo que hace un atleta, cómo lo hace el atleta y cómo lo debería hacer yo espiritualmente, ¿verdad? ¿Algo más que quieras comentar, Maringo? Pues no, tenía algo pero se me fue el avión, Nada más, ok, bueno, pues creo que vamos terminando. Bueno, pues entonces, pues aquí está, ¿verdad? Nuestro pensamiento de referente a un peleador físico, un peleador del UFC y un peleador espiritual, Ari. No sé, ya para cerrar, ¿qué última palabra, qué última frase le podrías decir a esos que nos están oyendo y que son peleadores espirituales, vaya? ¿Qué le podrías decir? Nunca tiren la toalla. Nunca tiren la toalla. Pues Jesús nos ha hecho más que vencedores a través de su salvación. Nuestro coach, por así decirlo, Dios ya venció al pecado, ya venció a ese enemigo, entonces, pues levántate, aférrate a él y darle para darle candela. Así es, bueno, pues ya saben, les ha hablado Jaciel Aguayo y estoy aquí con Aringo el Gringo, Araklek Barak, perdón. Sí, Araklek Barak. Se me fue la banda si quería decir tu Instagram, pero se me fue. Dije, no estás en Instagram. Ar-Vaz, Jaciel Aguayo, @Jaciel Aguayo, ¿verdad? Que por cierto, debo decirles que el hermano Marcos Witt nos vio ahí en su historia, ¿verdad? Bueno, la cuenta de Marcos Witt en Instagram vio una de nuestras historias referente al cover que le hicimos a Ringo. Entonces, pues Dios lo bendiga, ¿no? No sé si le gustó, no sé si realmente lo vio, pero mira, yo pido con fe. Dios lo bendiga y pues esperamos un día tenerlo aquí sentado a la mesa del debate. A la mesa del debate, ¿no, Ringo? Nos despedimos, sin nada más que agregar. Sigan peleando, no tiren la toalla, sigan peleando, sigan luchando, sigamos corriendo en esta buena carrera que es la carrera espiritual, que lo importante es llegar al final. ¿Sí me explico? Cierto. Ok, bueno, nos vamos, nos despedimos, cuídense, Dios los bendiga, los amamos en Cristo. Denle like, compártanlo, compártanlo todos. Escúchenos en Spotify, venos en YouTube, venos en la página de Facebook, Jaciel Aguayo. Bye, see you later. Saludo al Sayayo con el Sarcatoyo. Y más importante, que nos sigan. Shout out a Eloisa. ¿Por qué? Porque tu nombre empieza con E. También el Yayo, que Dios te ama, Yayo. También su nombre empieza con E, Eduardo. ¿Y por qué le dicen Yayo? Sí. Pero ya vámonos, ya. Estamos, bye, los queremos. Bye.